Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. El texto no dice bienaventurados los perseguidos por la justicia, pues se referiría a la justicia humana, sino que dice los perseguidos por causa de la justicia. Es decir, por amar y seguir la justicia de Dios. El texto nos habla, por tanto, del aborrecimiento que el mundo tiene a los hijos de Dios, a los que aman y buscan que el carácter santo y justo de Jesucristo esté en ellos. Nos habla de los verdaderos creyentes en Cristo, que son sal y luz para la tierra. Esta bienaventuranza describe el desprecio y el odio que los hijos de las tinieblas sienten hacia los hijos de la luz. A pesar de ello, los hijos de Dios son bienaventurados, porque el sufrimiento es un instrumento de Dios para purificar la fe y para santificar a los suyos. Es un instrumento para hacerles mejores personas y mejores cristianos. Hablemos de esta bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Los perseguidos por causa de la justicia son los aborrecidos por el nombre de Cristo. El cristiano puede ser perseguido por el solo hecho de tener fe en Cristo y de seguirle como discípulo. Jesús deja claro en su bienaventuranza que habla de una persecución religiosa, al decir por causa de la justicia de Dios o por mi causa. Ambas frases son sinónimas. Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando por mi causa. En Lucas 6:22, Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre. En definitiva, el ser humano, intolerante por el pecado, aborrece al que es de distinta opinión religiosa. En Hechos 4, 1 al 3, se nos dice que vinieron sobre ellos, sobre los apóstoles, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Este es un ejemplo de lo que venimos diciendo, de persecución religiosa. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, no podían soportar que los discípulos, los apóstoles, hablasen de Jesús, le presentasen como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. No lo podían soportar y aborrecían a Jesús y aborrecían a los discípulos. En Juan 15:18, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Por tanto, el aborrecimiento a los discípulos fue primero aborrecimiento a Jesús, al Maestro. Por tanto, los que aborrecen a los cristianos antes han aborrecido al Maestro, al Salvador, al Redentor. En 1 de Pedro 4, 14 y 16, el apóstol dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano. Por tanto, se está hablando de padecer como cristiano, por el nombre de Cristo.
por causa del reino de los cielos. Es de este tipo de persecución de la que Jesús habla. Jesús dice que los enemigos de la fe en Él, persiguen a los hijos de Dios, a los que creen en Él, para hacerles daño. Los enemigos de la fe cristiana, desde el principio de los tiempos, han hecho daño a los que siguen al Señor. Buscan hacerles daño físico o material, como hicieron con Jesús o Pablo. En Mateo 5:11, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Cuando por mi causa os persigan. Y la palabra perseguir indica buscar hacer daño físico o material. En Mateo 26:67 se nos dice que a Jesús le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Y en Hechos 5:17, 33 y 40 se nos dice que el sumo sacerdote y los saduceos se enfurecían y querían matarlos a los discípulos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen de Jesús. Por tanto, los enemigos de Cristo, los enemigos de la fe en Él, siempre han querido dañar físicamente, materialmente, a los seguidores de Cristo, a los cristianos verdaderos. Y buscan también acabar con la honra. Los enemigos de la fe no solo quieren dañar a los cristianos, sino también a su honra, para desacreditar sus personas y con ello a su testimonio. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y en Lucas 6:22 Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre os desechen, os aparten de sí. En definitiva, aquellos que aborrecen al Mesías, al Cristo, Salvador, Redentor, aborrecen a los que creen en Él y buscan dañarles físicamente o dañar su honra para desacreditar el testimonio que ellos puedan dar con sus bocas. En Mateo 26, 59 y 60 se nos dice que los sacerdotes, ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y muchos testigos falsos se presentaban. No solamente abofetearon a Jesús, le golpearon y le crucificaron, sino también intentaron deshonrarle, acusándole con infamias, con calumnias. Igual hicieron con los discípulos. Hechos 24, 5 al 6. De Pablo decían: este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Desde siempre se ha usado la fuerza bruta contra los cristianos y también la calumnia. Siempre se han usado estas dos herramientas muy diabólicas, muy malvadas: hacer daño en lo físico y hacer daño en la honra, matar físicamente o matar socialmente. Matar la honra es matar socialmente. Así pues, desde el principio, los creyentes en Cristo han sido aborrecidos y perseguidos. En primer lugar por los judíos, después por los romanos,
por los bárbaros que terminaron conquistando Roma, por otros cristianos de diferente doctrina. Los cristianos se enfrentaron, los que creían en la Trinidad se enfrentaron con los que no creían en la Trinidad, por las monarquías absolutistas europeas, mediante instituciones represoras como la Inquisición, persiguieron a los cristianos, por las dictaduras. Las dictaduras siempre han perseguido a los cristianos verdaderos. Las dictaduras comunistas ateas han perseguido a los cristianos. Las fascistas nacionalcatólicas han perseguido a los cristianos. Las musulmanas extremistas han perseguido a los cristianos. Y las populistas fanáticas han perseguido a los cristianos. Y cualquier forma de dictadura siempre termina haciendo daño a los verdaderos cristianos. Digo a los verdaderos, porque a los cristianos desviados de su fe, a los cristianos ritualistas que siguen ídolos y demás, a estos las dictaduras no les hacen nada, no les molestan, porque estos son los cristianos desviados de la fe, que siguen ídolos, que siguen doctrinas humanas. Estos se amoldan a cualquier sistema político, a cualquier sistema de pensamiento, y como camaleones se adaptan al sistema porque adoptan cualquier forma de pensamiento o de conducta, les da igual. Por tanto, los cristianos verdaderos, los que de verdad creen en Cristo, los que de verdad siguen a Cristo, estos son los que son aborrecidos y perseguidos por el mundo. Y los creyentes aborrecidos y perseguidos por su fe en Cristo son bienaventurados ante Dios. El propio Señor Jesucristo lo afirmó en diversas ocasiones. Mateo 5, 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y en Lucas 6, 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí. Así pues, en diferentes ocasiones, Jesús dijo que los creyentes en Él son bienaventurados ante Dios. Son bienaventurados cuando son aborrecidos por su fe y por su estilo de vida santo. Los creyentes son bienaventurados ante Dios cuando son aborrecidos también por su servicio a Dios, por su servicio misionero, por su servicio de testimonio, por su servicio de bondad. Lucas 11, 49, Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Hay aquí dos ministerios, el de profetas y el de apóstoles. Dios enviará al mundo profetas y apóstoles, y Jesús dice: a unos matarán y a otros perseguirán. Para hablar de que el mundo persigue al cristiano, pero también al ministerio o al servicio del cristiano en el mundo. Y en Lucas 21, 12, Jesús dijo: os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre. Aquellos que les servirían llevando el Evangelio serían perseguidos por llevar el Evangelio de salvación, la palabra de salvación. ¿Por qué permite Dios que el mundo aborrezca a sus hijos que creen en el Mesías, en el Redentor, en el Cristo? ¿Por qué lo permite Dios? En primer lugar, porque es parte del plan de Dios para los suyos. En Mateo 18, 7 se dice: es necesario que vengan tropiezos.
es necesario. Y en Juan 15:20 Jesús dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que el mundo sea hostil ante los discípulos. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, a través de la adversidad, de la dificultad, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, reposa sobre los creyentes para su bien. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sois vituperados, insultados, menospreciados, calumniados por el nombre de Cristo, dice Pedro, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El reposar del Espíritu es una referencia a la obra del Espíritu Santo en la serenidad, en la tranquilidad de la gracia, del poder de Dios, que trabaja sobre la fe, sobre la santidad, sobre el carácter del cristiano. En 2 a los Corintios 12, 9 al 10, el apóstol Pablo dice: el Señor me ha dicho, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, soy fuerte. El poder de Dios reposa en los creyentes cuando estos son débiles, cuando estos sufren, cuando estos soportan la adversidad, la tribulación. Dios trabaja el corazón de los suyos a través del sufrimiento. El sufrimiento santifica a los creyentes. El sufrimiento prepara a los creyentes para el encuentro final con Cristo. Santiago 5:11. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y el fin del Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En definitiva, Dios usa el sufrimiento. Dios usa el yunque de la prueba, de la adversidad, para purificar la fe de los suyos, para pulir, sacar brillo a la fe, al amor, a la santidad de los suyos. Así pues, ¿qué deben hacer los creyentes cuando son aborrecidos por su condición de hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer? No debemos permitir, en primer lugar, que la persecución del mundo, el aborrecimiento del mundo, nos llene de dolor y de tristeza. Juan 16, 2 y 6. Os expulsarán de las sinagogas, y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, dice el Señor Jesús. Porque os he enseñado que seréis aborrecidos del mundo. ¿Estáis tristes? No deberíamos estar tristes ante la prueba, ante la dificultad, ante el aborrecimiento del mundo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Porque Dios nos purifica, nos prueba, nos santifica. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 4:12, no sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis. No deberíamos sorprendernos, no deberíamos extrañarnos cuando pasamos por alguna situación difícil, no deberíamos entristecernos, no deberíamos tropezar ante la persecución, no deberíamos tropezar y ser infieles con el Señor o con nuestros hermanos en la fe. En Juan 16:1 Jesús dijo: estas cosas os he hablado. Estas cosas se refería Jesús a el aborrecimiento del mundo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. Un creyente no debería tropezar por los problemas de la vida, por los problemas con el mundo, porque no ama a Cristo, porque no aman a los que siguen a Cristo. No deberíamos tropezar por esto. Mateo 24, 9 al 10, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Tristemente, las dificultades, las adversidades hacen que muchos cristianos abandonen la fe. Esto sucede. Pero no debería ser así. No debería ser así. El cristiano fiel, verdadero, el que persevera hasta el fin, el que es salvo, este no tropezará por la adversidad. Por el contrario, crecerá. Crecerá por ella y a través de ella. Un cristiano no solo no tropieza, sino que no se avergüenza. No se avergüenza cuando sufre oprobio por causa del Señor. Le da gloria a Dios por ello. Primera de Pedro 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ya hemos aclarado en otras ocasiones, y volvemos a aclarar una vez más, que estamos hablando de padecer por Cristo, por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, por el Evangelio, por el reino de Dios, por la justicia de Dios, no por tener un carácter negativo, no por ser malas personas, no por tener mala conducta. Si alguna persona que se llama cristiana, que se considera cristiana, tiene problemas con sus vecinos, con su familia, porque tiene mal carácter, porque es mala persona, no diga, no piense siquiera que es bienaventurado, porque en este caso sufre por su pecado, por causa de su pecado, de su mal carácter, de su mala conducta. El texto está hablando, padecer por causa de Cristo, por causa del Evangelio, como cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, no tropiece, no se entristezca, debe de gozarse, debe de alegrarse, porque el poder del Espíritu Santo reposa sobre él para santificarle, para purificar su fe, para hacerle mejor persona, mejor cristiano. Y esto redundará en la recompensa presente y futura que le dará Dios. En Apocalipsis 7, 13 al 15 y 17 se dice: estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y Él los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por tanto, los que
pasan por tribulación, los que sufren el aborrecimiento del mundo por causa de Cristo, son bienaventurados porque serán recompensados por el Señor, en esta vida presente, pero también y sobre todo en la futura. Él, el Cordero, los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un día estaremos con Dios eternamente, en sus moradas eternas, en un lugar donde no hay llanto, ni tristeza, ni nada malo o inmundo, sino que todo allí será bueno y maravilloso. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y hemos visto que los perseguidos por causa de la justicia son los aborrecidos por el nombre de Cristo. Los cristianos son aborrecidos y perseguidos por el mundo, por el solo hecho de que creen en Cristo y de que son sus discípulos. Los enemigos de la fe buscan hacer daño físico a los cristianos o a su honra para desacreditarles e impedirles dar testimonio de su fe en Cristo. Los creyentes aborrecidos y perseguidos por su fe en Cristo son bienaventurados ante Dios. Los creyentes son bienaventurados cuando son aborrecidos por su fe, vida y servicio a Dios. Y Dios permite que el mundo aborrezca a sus hijos porque el Espíritu Santo usa el sufrimiento para purificar la fe y santificar a los creyentes. Los creyentes perseguidos no deben tropezar ni avergonzarse, sino tener gozo y ser fieles. En Mateo 5, 11 al 12, dijo Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que el mundo aborreció a tu Hijo, que le rechazó, que le crucificó, que le calumnió. Tantas cosas malas, Señor, hicieron con tu Hijo, terribles todas ellas. Y sabemos, Señor, que el mundo que hizo todo esto con tu Hijo también aborrece a los que creen en Él y le siguen, que aborrecen a todos los que intentan vivir imitándole. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes en tu Hijo, a servirle compartiendo el Evangelio, a dar ejemplo al mundo con nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a hacer todo esto, aunque nos aborrezca. Ayúdanos a entender que tu Santo Espíritu trabaja en nuestros corazones y usa el fuego de la adversidad, de la prueba, para purificar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, para ser fieles hasta el fin. Gracias, Señor, porque sigues ayudando a los afligidos, a los enfermos, a los que padecen algún tipo de problema. Gracias, Señor, porque en ti están las fuerzas, la sanidad, la salida. Gracias, Señor. Bendito seas. Ayúdanos, Señor, a perseverar cada día hasta el final y ayúdanos, Señor, a salir de cualquier problema, de cualquier situación de dificultad, en tu voluntad a salir de esas cosas y mientras tanto
a soportar con paciencia y con gozo y con fidelidad cualquier cosa que permitas en nuestras vidas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.